Listo, mis hermanos. Vamos a empezar. Y vamos a empezar una nueva sección, la última parte de nuestro curso del Antiguo Testamento, sobre los agiógrafos, los escritos, los ketuvim. En esta clase quiero introducir la sección canónica y hablar de algunos de los temas principales de esta sección. La última sección del canon se llama los ketuvim. Los ketuvim. O también, traducido literalmente, escritos, o teológicamente se llama agiógrafos, los santos escritos. Consiste en los libros de canciones y sabiduría, como Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Cuando Lamentaciones no está agregado al final de Jeremías. Ruth, cuando no es agregado al final de Jueces. Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Hay temas importantes que unen esta sección, aunque ha sido organizada en varias maneras a lo largo de la historia. Cuando uno habla del canon y el orden canónico de la Torá y los profetas, es mucho más fácil hacer el argumento que el orden puede reflejar una redacción inspirada posterior. Hemos hablado un poco de eso. Es decir, se puede argumentar que el orden de Génesis hasta Malaquías refleja un orden establecido por un redactor inspirado final, quien puso esos libros en un orden específico, siendo motivado por razones teológicas y estructurales. Solo realmente el único debate que hay es si Jeremías empieza la sección de los profetas posteriores o Isaías. Pero ese tipo de argumento es mucho más difícil de hacer en cuanto a los agiógrafos o los escritos, porque hay varias órdenes diferentes en los manuscritos y evidencia de la tradición judía. Un autor dice, Stephen Dempster, es un hecho que la historia textual de la tercera división del canon fue menos estable que los otros dos. Además, Greg Goldsworth dice, el orden de los libros individuales dentro de los escritos fluctúa enormemente en la tradición judía. La sección de los profetas termina con el libro de los 12, como acabamos de ver en las últimas 4 o 5 clases. Canónicamente, y cuando considerado como una obra unida, este es el primer libro del canon que refleja un contexto post-exílico. De esta manera, el libro de los 12 concluye los profetas con esa perspectiva post-exílica y anticipa la venida de los escritos. Lo hace de varias maneras. En primer lugar, hay varios libros dentro de los 12 que incluyen lenguaje sapiencial, que refleja la necesidad de enseñar la sabiduría de la Torá y la palabra profética a la próxima generación. Ese lenguaje se ve claramente al final de Oseas, al principio de Joel, y concluye el libro con Malaquías 4:4. Este lenguaje anticipa el enfoque de la sabiduría enseñada en la próxima generación en los libros como Proverbios, Eclesiastés, Job y varios salmos individuales. La sección de los escritos está íntimamente relacionado con esas secciones anteriores de la Biblia hebrea. Esas secciones anteriores ya nos han permitido vislumbrar la poesía y la sabiduría en la aplicación y la respuesta a las obras y la revelación de Dios. El libro de los 12, los propios profetas, se presentan como fuentes de sabiduría. Incluso se utiliza el lenguaje de literatura sapiencial para hacer este punto en varios lugares. Además, vemos el enfoque en la sabiduría, el tema de la ley de Dios como la fuente de sabiduría y la necesidad de transmitir la sabiduría a la próxima generación. Otros libros como Habacuc es un tipo de el libro de Habacuc es como un pequeño libro de escritos que empieza con sabiduría circunstancial. Es sabiduría muy parecida a lo que uno vería en Salmo 73, en ciertas partes del libro de Proverbios y también el libro de Job. Es algo muy parecido, algunas de las preguntas que hace y otras cosas, es parecido a ese tipo de literatura sapiencial. Y termina en capítulo 3 con un salmo. Un salmo, el único salmo fuera de los salmos mismos, que incluye un título, instrucciones de melodía y la palabra Selah.
Hay varias conexiones de los salmos. Y los dos salmos, Habacuc 3 y Jonás 2 y otros textos como Miqueas, dependen de muchos salmos. Hay varias conexiones importantes con el libro de los salmos. Por ejemplo, salmos como el 18, 72, 89 y varios otros aparecen en lugares importantes a través de conexiones intertextuales. Incluso estos dos salmos que unen los 12, Jonás 2 y Habacuc 3, son los dos conectados a las dos partes de Salmo 18. Aunque es igual al 2 Samuel 22, es algo interesante ver la conexión que hay con ese uso importante de la esperanza del Mesías de David en términos de Salmo 18 y de ahí introduciendo ese libro, ese enfoque en David en la próxima sección canónica. En tercer lugar, como hemos señalado, los dos primeros salmos del canon hebreo se relacionan con las últimas palabras de los 12 en esas costuras canónicas, con ese énfasis en el Mesías, el profeta como Moisés, que al final de Malaquías es el profeta Elías, quien viene, y la necesidad de recordar y meditar en la ley de Moisés y los escritos anteriores. Entonces, lo que es Miqueas 4:4, vemos en Salmo 1 la importancia de meditar en la ley. En 4:5-6, la esperanza mesiánica, vemos en Salmo 2. Salmo 2, que comunica la esperanza mesiánica en términos del Hijo prometido a David. De hecho, esos dos salmos son conectados, 1 y 2, no solamente por estar juntos, sino porque empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. Empieza con una bienaventuranza sobre aquellos que se apartan del mal y mediten en la ley, y una bienaventuranza sobre aquellos que confían en el Mesías. Entonces, esos dos temas de la sabiduría, de apartarse del mal y temer al Señor meditando en su ley, y la sabiduría de confiar en el Mesías, parecen ser las dos fuentes principales de sabiduría que viene de Dios, guía al pueblo en medio del exilio, y ese tema, algunos de los temas principales del libro de los escritos, como también de todo el canon, a través de su apariencia en las varias costuras. Por ejemplo, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, dice, detiene en el camino de los pecadores, dice, siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y de ahí 2:12 al final, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ese lenguaje de refugiarse en el Señor es una imagen de la fe muy comúnmente comunicada en el libro de los 12. Joel 2 y 3, Habacuc 3 y Jonás 2 y varias otras secciones de los profetas menores. Usa esa imagen de refugiarse en el Señor como la imagen de la fe en las promesas del Mesías. Entonces, hay esas conexiones con el libro de los 12. En cuarto lugar, los profetas menores demuestran una esperanza por el Hijo prometido de David. Desde su texto programático en Oseas 3, 4 y 5, hasta Zacarías con su enfoque en la casa de David y el uso tipológico de Zorobabel, quien es un hijo de David. La última sección de los 12 enfatiza el tema del Hijo de David, quien edifica la casa de Dios. Eso también se combina con descripciones a lo largo del libro de los 12 del reino mesiánico en términos del reino de Salomón, el hijo tipológico de David. Esa idea parece volver en la sección de los escritos con la pequeña biografía de fondo de David en el libro de Ruth, que es la introducción a los escritos en algunos órdenes canónicos. Además, el rol importante de Salomón, quien es el rey prometido de David en una forma tipológica, quien enseña sabiduría a la próxima generación. Y ese rey prometido en los 12 también es el quien enseña la sabiduría y hace justicia a su pueblo.
Entonces, esa conexión temática con David parece unir los 12 con los escritos. En quinto lugar, los 12, los escritos, también son unidos por el tema de dar guía a un pueblo en el tiempo del post-exilio. Aunque el libro de los 12 y Proverbios tienen la mayoría de sus raíces en el tiempo de David el libro de los Salmos y Proverbios tienen la mayoría de sus raíces en el tiempo de David y Salomón, hay indicios que la forma canónica final de estos dos libros es un producto del tiempo del exilio o post-exilio. Como por ejemplo, tenemos Salmo 137, que habla del pueblo en el exilio babilónico, o Proverbios 25, que habla del tiempo de Ezequías, y ya no ni es la parte final. Y de ahí termina con otros reyes gentiles dando su sabiduría, que quizás pueden venir de un tiempo después del exilio. Una buena sección de los escritos se dedica a los libros exílicos y postexílicos: Daniel, Esther, Esdras y Nehemías y Crónicas. Esos libros reflejan el contexto del pueblo de Dios en el exilio o en la restauración. Además, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, al final de la sección de los escritos, parecen estar conectados con Zacarías al final de los 12, porque los 4 libros todos hacen referencia a la profecía de los 70 años de Jeremías y hablan del decreto de Ciro como parte de su cumplimiento. Entonces, los 4 libros lo hacen al final de los 12 y al final de los escritos. Además, esos libros reflejan las profecías de Ageo a Malaquías, que describen el tiempo del post-exilio como un tiempo de pecado continuo, enemigos, persecución. Incluso describe la realidad de un futuro exilio, un exilio continuo del cual el Señor los salvará en el gran día del Señor escatológico. Esa realidad de la comunidad de Israel después del exilio, pero todavía esperando el cumplimiento de las promesas divinas, indicada por las 70 semanas de Daniel 9, parece ser una conexión temática importante. Miqueas 7, Habacuc 3, los libros de Ageo a Malaquías y muchos otros se unen en el tema de describir la necesidad de que el pueblo remanente del Señor aguarde con paciencia la venida del día del Señor, que espera en medio de persecución, en medio de injusticia y opresión, en medio de tinieblas, que esperan porque el Señor los va a sacar a la luz, como dice Miqueas 7. Que esperan, aunque no vean las flores y los frutos en los olivares y en las vides, como dice Habacuc, aunque el grano no esté llenando y rebosando los graneros, todavía puede confiar que el Señor va a cumplir su palabra, conforme a Salmo 18. Aunque sufría, los va a sacar de ahí. Incluso el sufrimiento de David sirve como un patrón para este pueblo en el tiempo del post-exilio. Como él sufría bajo sus enemigos, Dios lo exaltó después. Y esa es la imagen que los profetas menores usan para describir al pueblo remanente del Señor en el tiempo del exilio. Entonces, durante este tiempo necesitan sabiduría. Necesitan guiarse por sabiduría. Sabiduría que se ve como arrepentimiento y una dedicación a la justicia del Señor, como meditación en los profetas y la ley anterior, y fe en las promesas del Señor. Esas directrices resumen la vida sabia. El pueblo debe vivir sabiamente en el tiempo esperando el verdadero cumplimiento del pacto davídico y abrahámico, con temor al Señor, reflejado en fe, meditación en la ley, justicia verdadera, y soportando con paciencia las dificultades, con una esperanza de la restauración futura del Mesías. Son esas dos ideas que aparecen en Salmos 1 a 2. Y esa vida de sabiduría en el tiempo esperando el cumplimiento final aparece en varios de los libros de los escritos, como Salmos, Proverbios, Esther, Daniel y Esdras y Nehemías. Esa esperanza de una obra futura del Mesías, quien reinará conforme al pacto con David y reedificará el templo de Dios, parece ser clave también, porque es lo que es indicado en el decreto de Ciro, que se usa como una inclusión en los últimos 2 libros del canon, empezando Esdras y Nehemías y terminando el libro de los 12. Entonces, para
resumir todo mi argumento ahí en ese último punto. Los 12 nos dan una idea del pueblo post-exílico esperando el cumplimiento futuro final del Mesías. Entonces, eso es el mismo tema central de los escritos también. Vemos mucho lenguaje en los salmos de ese tipo de la presencia de enemigos, esa persecución de los santos. En muchos de los salmos imprecatorios y otros refleja ese contexto. Salmos como 18, 22, 69, 89, habla de una realidad, sobre todo Salmo 89. Es un salmo clave que de hecho parece ser central en el libro de los salmos. Comunica esa idea de, oh Señor, tú has prometido un hijo a David, pero ¿dónde está? Ahora solo veo el reino de David destruido, que no hay rey sobre su trono. Es como refleja ese contexto post-exílico en que no tenemos el rey todavía, pero expresa su fe de que Dios nunca va a cambiar su palabra, que él juró a mi siervo David que he escogido. Entonces, libro de Salmos, también Proverbios, en su conexión con Salomón, Esther es un ejemplo de esa sabiduría del pueblo viviendo en medio del exilio y cómo Dios salva a su pueblo aún en medio de ese tiempo. Esdras y Nehemías simboliza aún más la necesidad de una obra futura del Señor, de restaurar a su pueblo con el Mesías, porque lo que experimentaban todavía repetían los mismos pecados, todavía sufrían de la persecución de sus enemigos y aguardaban la venida del Mesías, quien iba a salvar para siempre. Todas esas conexiones nos muestran la conexión entre los profetas y los escritos. Esas conexiones son clave para entender los escritos, ya que sirven para guiar a la comunidad de fieles en la comprensión de los enigmas de la vida del pacto en el mundo del cumplimiento parcial. A la luz de eso, el libro de Job cabe muy bien en ese contexto, ¿cierto? El momento presente es un momento para el libro de Job. El momento en que hoy hay sufrimiento, pero un día veremos a nuestro Redentor y seremos salvos. Un día seremos bendecidos después de la maldición del sufrimiento como Job. Entonces, ese pueblo del post-exilio puede verse a sí mismo directamente en la vida de Job en ese libro. O lo mismo que Salmo 73, cuando como Jeremías y como otros profetas preguntaban, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Cuándo vamos a ver tus promesas? ¿Cuándo vamos a ver la restauración? Y él ve que hay una esperanza de una obra escatológica, de juicio divino y de una herencia eterna para el remanente. Consideremos ahora la estructura de los hagiógrafos. El patrón general de los hagiógrafos es que consiste en libros de poesía y sabiduría, aunque tiene algunos de historia. Esta división del Antiguo Testamento nos ayuda a entender las implicaciones prácticas de vivir en pacto con Dios. La búsqueda de sabiduría empieza con fe en y temor a Dios. La necesidad de sabiduría y las promesas de sabiduría se basan en las mismas promesas que encontramos en las primeras partes. Y van a volver mucho, sobre todo en el libro de Salmos. La esperanza que guía a los miembros del pacto en medio de las dificultades y el dolor y de una realidad que no siempre tiene sentido, debe entenderse a la luz de la fidelidad de Dios a sus pactos y sus promesas. Esta sección tiene 3 géneros particulares. Tiene las canciones de Salmos, Cantar y Lamentaciones. Tiene la sabiduría, que viene de Job, Proverbios y Eclesiastés. Tiene también algunos libros de historia, de Ruth, Crónicas, Daniel, Esther y Esdras y Nehemías. Daniel, también un poco raro por sus profecías. Crónicas y Ruth hablan del tiempo antes del exilio, hasta el exilio en Crónicas. Esdras y Nehemías, Esther y Daniel hablan del tiempo en el exilio o después. Esta sección tiene varios órdenes. Sin embargo, parece haber algunas secciones discernibles. Por ejemplo, en casi todos los órdenes canónicos posibles, Salmos, Job y Proverbios siempre van juntos.
son siempre Salmos, Job, Proverbios o Salmos, Proverbios, Job. Siempre viene en uno de esos órdenes. Fuera de nuestras Biblias, donde Job es primero, ¿cierto? En segundo lugar, hay los libros de Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, que parecen estar conectados. Aunque algunos órdenes ponen a Esther entre Daniel y Esdras debido a la pregunta cronológica, porque parece venir después de Daniel y antes de Esdras, o quizás alrededor de Esdras. Pero los tres libros, Esdras, Nehemías, Daniel y Crónicas, son conectados porque los tres hacen referencia a la profecía de las 70 semanas de Jeremías. Entonces, ese uso de Daniel explicando que esas 70 semanas se cumplen Ciro, pero no eso no es el final de la pregunta. No es el final del exilio, porque Dios va a multiplicar su exilio 70 por 7. Entonces ven la necesidad de vivir en sabiduría, de confiar en la obra futura del Mesías, porque hay que esperar 70 por 7. Y Esdras, Nehemías y Crónicas hablan de esa espera después del regreso del decreto de Ciro, en términos de Daniel. En tercer lugar, en algún momento, los libros de Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther se conectaron por su uso en la tradición judía. Se desarrolló la tradición de que estos 5 rollos fueron usados en las 5 fiestas principales de Israel. Esther, obviamente, se leía en el tiempo de Purim, de la fiesta misma que se celebró en sus días. Ruth o Cantar de los Cantares se leía en el tiempo de la Pascua, y varios de los otros se leían en tiempos de las varias fiestas en su totalidad. Son los únicos libros. En esos días festivos siempre hay lecturas de salmos, de otras secciones, pero esos son los únicos libros que se leían en su totalidad en esos días festivos. Esto puede indicar que es un orden posterior, que viene quizás después del tiempo de Cristo, cuando se desarrolló ese uso. Como dice Dempster, en casi todas las demás disposiciones de los escritos, Ruth constituye uno de los Megilot, lo que refleja el deseo de colocar esos libros juntos con fines litúrgicos. Evidentemente se trata de un desarrollo muy posterior. Hay 2 formas principales de ordenar la sección de los escritos. La Biblia hebrea, en el texto masorético que nosotros vamos a usar, es Salmos, Job, Proverbios, de ahí Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther, los Megilot, y de ahí los libros de historia, Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Otro orden probablemente más antiguo que tiene su apoyo, tiene su uso, es Ruth, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Lamentaciones, Daniel, Esther, Esdras, Nehemías y Crónicas. Pero consideremos, aunque el orden exacto anterior es un poco complicado, consideremos el inicio y el final. ¿Cómo empieza y cómo termina? Ha habido 3 opciones principales para el inicio de esta sección. En primer lugar, algunos órdenes posteriores ponen a Crónicas al principio, porque Crónicas es una recapitulación de la historia de Israel. Empieza con Adán, la primera palabra, Adán, y enfatiza a David hasta el regreso del exilio con el decreto de Ciro. Entonces recapitula toda la historia pre-exílico o pre-regreso del exilio de Israel. Entonces sirve, según este orden, como un buen inicio a esta última sección, recapitulando la Torá y los profetas. Pero por la misma razón, su orden más antiguo de estar al final también sirve el mismo propósito, de recapitular al final del canon hebreo toda la historia anterior. Otro muy común es los salmos. Salmos casi siempre empieza la sección. La referencia a la ley, los profetas y los salmos en Lucas 24, en Filón, o ese texto de los rollos del Mar Muerto que dicen la ley, los profetas y David, puede indicar el punto inicial de Salmos, o simplemente que Salmos es muy importante en esa sección.
este orden de poner Salmos primero también ayuda a ver la conexión entre Malaquías y Salmos 1 y 2 más claramente. Pero aunque Dempster y otros ponen Ruth primero, todavía noten que Salmos 1 y 2 se conectan con Malaquías y que sirven como una introducción a los escritos. Dempster, él usa el orden en que el libro de Ruth es primero. Al colocar Ruth primero, es algo que quizás histórico, es algo cronológico. Ruth habla de la historia antes de David, y de ahí vemos el libro de David, y de ahí vemos Salomón en los libros escritos, y de ahí tenemos Daniel, Esther, Esdras y Nehemías y Crónicas. Solo el único fuera de su orden cronológico realmente sería Crónicas ahí. Es interesante que esos libros escritos vienen de todas las etapas de la historia de Israel. Tenemos Ruth desde el inicio, el tiempo de los jueces. Tenemos Salmos y Proverbios que, aunque vienen de muchas partes, se centran en la vida de David y Salomón. Salomón también con Cantar de los Cantares y Eclesiastés. De ahí tenemos Lamentaciones, que es del tiempo de Jeremías y la destrucción de Babilonia por Babilonia. Y de ahí tenemos el tiempo de Daniel, Esther, Esdras y Nehemías y Crónicas. Entonces, Dempster, él dice que Ruth sirve como un prefacio a los escritos, un tipo de prólogo que pone a David central en el libro de los escritos. Creo que la misma centralidad en David se ve al poner Salmos primero, pero así es útil enfatizar el rol de Ruth para mostrarnos quién es David. Porque incluso vemos el rol de Ruth en una historia muy interesante, ¿cierto? ¿Cuál es la historia de Ruth? Es la historia de un pueblo que por una hambruna es exiliada de la tierra, desterrada, y de ahí tienen que volver, pero vuelven a pobreza y dificultad. Pero a través de redención, a través de los pactos, a través de la providencia divina, Dios provee, las bendice e incluso las bendice con la venida del rey prometido de David, quien es la última palabra del libro de Ruth. Dempster dice, reflexionando sobre esto, además Ruth se colocó probablemente al principio de los escritos como prefacio a Salterio, ya que su objetivo es el anuncio del nacimiento de David al final del libro. A ese anuncio se ha añadido una genealogía extraída del libro de las Crónicas, lo que apunta a una vinculación redaccional del primer libro de esa división canónica con el último libro. También indicaría un vínculo redaccional entre Ruth y el siguiente libro de la secuencia, que es el libro de David o Salmos. Entonces, Dempster dice que Ruth y Salmo 1 y 2 sirven juntos para poner un sabor, una aroma davídica en todo el libro de los escritos. Debemos estar pensando en David y su pacto en todos los escritos. Y eso tiene mucho sentido porque he señalado mucho como los profetas enfatizan tanto a David. David es casi unánime, o sinónimo, perdón, es casi sinónimo de Mesías en muchas partes de los profetas. Van a volver al Señor y a David, su rey. O en Ezequiel 34, Jeremías 23, voy a poner sobre ellos David, su pastor. Entonces, pues, es el Mesías, ¿cierto? Es el renuevo, pero en términos de David mismo. De David, según Dempster, Dios dice, David no ha sido ningún Judá venido a menos, o como que simplemente otro judío más, sino él es la meta del canon, dice. David es la meta del canon, entendido tipológicamente. En segundo lugar, ¿dónde termina el libro de los 12? O los escritos, perdón. Malaquías termina el libro de los 12. Pero ¿cómo termina esta sección final? Ha habido varias opciones para el libro final de esta sección. Algunos órdenes ponen a Crónicas antes de Esdras y Nehemías, debido a como Esdras y Nehemías parece continuar la historia de Crónicas. Sería una conexión con la cabeza. La cola de Crónicas es el decreto de Ciro. La cabeza de Esdras y Nehemías es el decreto de Ciro. Entonces lo ponen junto así
para hacer este tipo de conexión de que Esdras y Nehemías retoma la historia donde termina el libro de Crónicas. Pero poner Esdras y Nehemías primero es cabeza y cola. Es una inclusio. Es una inclusio que empieza donde termina. Empieza con esa imagen del post-exilio en esas Nehemías y termina volviendo a ese decreto de Ciro y dándonos la idea de que lo que se cumplió en esas Nehemías no es el cumplimiento final de esa promesa, de ese decreto, de lo que Dios hacía ahí, sino estamos esperando un individuo más, quien es el hijo de David, quien va a construir el templo conforme al pacto de David y va a venir en el futuro. Entonces, esa es la interpretación que le han dado muchos autores. Dice, decreto sirve también como dispositivo de inclusión para unir los dos libros, ya que el decreto de Ciro inicia Esdras y Nehemías y termina Crónicas. También sirve como dispositivo de inclusión para todo el contenido del canon, ya que las palabras teológicamente significativas de Alá y Pakad al final del primer libro del canon se repiten al final del último libro del canon. Entonces, algunos señalan que por esto Crónicas sirve como un buen final, porque no solamente conecta la importancia de David, como vemos en Salmos o como Dempster dice en Ruth, no solamente tiene cierto uso mesiánico del decreto de Ciro, que es tan importante en esa última sección, pero también Crónicas conecta con Génesis. Crónicas empieza con Adán. La primera palabra es Adán y relata la genealogía de Génesis, donde la Biblia empieza con genealogía, así termina con genealogía y concluye con esa esperanza al final de Génesis de volver a la tierra del exilio. Interesante, ¿cierto? Génesis también termina con el pueblo en exilio, esperando el éxodo para poder volver a la tierra prometida. Y Crónicas termina con el pueblo en exilio, esperando poder subir y volver a la tierra prometida. Entonces, hay varias conexiones que sirven ese propósito y ese punto que yo he estado señalando, de esa vida en el exilio, vida después del exilio no cumplido completamente y la necesidad de algo mejor. Un autor dice, Crónicas es el último libro de Tanakh, puesto que cierra el Antiguo Testamento con el Génesis, encierra, ya que repasa toda la historia del mundo desde Adán. Debido al rol importante de David al principio de los escritos, si uno empieza Ruth o Salmos, Crónicas provee una buena conclusión debido a su gran enfoque en David. Dempster dice, eso da al mismo tiempo la nota clave del tema más importante de toda la obra. Pues, ¿qué contiene aparte de David? ¿Qué es Crónica sino una larga, amorosa y prolongada meditación sobre la escritura, recapitulándola de nuevo y sacando a relucir muchos de sus puntos centrales? Como el libro final del canon, es una demostración apropiada y concreta de la consecuencia de meditar sobre las escrituras. Y en otro lugar dice, ¿por qué habría tanto énfasis en David si de alguna manera no estuviera conectado con los propósitos centrales de Dios para el universo? Como se indica al principio en el Génesis, en la llamada de Abraham y también en el Salmo 2. La línea genealógica iniciada de forma tan prominente en el Génesis se reanuda de forma tan prominente en Crónicas para mostrar que David es el objetivo de Tanakh. Siendo escrito después del regreso del exilio, pero terminando con Ciro, Crónicas usa el decreto de Ciro en una forma tipológica para extender la esperanza mesiánica para ese mensajero del pacto, quien vendrá a su templo. Como Dempster dice, si Crónicas se lee con los finales de la Torá de los profetas, quizá hay un deseo de que alguien en particular, el profeta como Moisés, suba o el descendiente davídico construya el templo. Esto elevaría la temperatura escatológica, ya que Crónicas concluye ahora con una referencia a los 70 años de Jeremías, el decreto de Ciro y la construcción al templo. Eso significa que Crónicas concluye el canon con un cierre, pero con la esperanza de una obra divina futura. No termina completamente satisfecho con el regreso. De hecho, ya hemos visto la historia del regreso en Esdras y Nehemías, pero termina con la esperanza de un nuevo regreso,
con un nuevo regreso. Por eso, un autor Gallagher dice, parece claro ahora, como veremos, que quien quiera que fuera responsable de esto tenía buenas razones para poner a Crónicas en esta posición, ya que forma una conclusión apropiada y teológicamente significativa de las Escrituras. En evidencia de esto, algunos autores como Roger Beckwith ha señalado que incluso en el Nuevo Testamento hay cierta evidencia para poner Crónicas al final. Él cita los textos como Mateo 23, que usa el lenguaje parecido a Zacarías y Jeremías y otros lugares donde Cristo critica a los israelitas por su rechazo de los profetas. Habían rechazado a los profetas anteriores y por eso va a traer sobre ellos la muerte de todos la sangre de todos los profetas, desde Abel hasta Zacarías. Entonces su rechazo de todos los profetas del canon del Antiguo Testamento ahora recae sobre ellos desde Abel hasta Zacarías. Pero hay cierta discusión sobre quién es ese Zacarías, pero parece, según los argumentos de Beckwith, que ese Zacarías mencionado en Segunda Crónicas, un profeta, sacerdote, matado entre el altar y el templo en el libro de Crónicas, que son las maneras en que se describe en Mateo y Lucas 11. Entonces dice que Cristo está haciendo un argumento canónico desde Abel en Génesis hasta Crónicas. Y otra conexión interesante en Mateo es que Mateo empieza con la genealogía, como Crónicas termina, como Crónicas empieza, terminando el canon, con la genealogía. Incluso el mismo énfasis en David que la genealogía de Crónicas. Y termina con un llamado de construir la iglesia de parte del rey, quien tiene autoridad sobre los cielos y la tierra, como dice Ciro al final. Entonces, hay algunos que han señalado conexiones entre Mateo al principio, empezando con la genealogía, y terminando con una referencia a lo que parece ser un uso intertextual del decreto de Ciro para la gran comisión de Cristo. Parece usar Segunda Crónicas y Esdras 1. Entonces, si ese es el caso, es algo que es como un pequeño Crónicas enfatizando el hijo de David. Y es un pequeño resumen del canon que empieza con Génesis en Abraham y los patriarcas y termina con el llamado del decreto de Ciro en Crónicas, que parece ser Mateo usando ese mismo orden para organizar su obra. Entonces, son algunos argumentos del tiempo alrededor de Cristo, de poner a Crónicas al final, junto con la mucha evidencia de los manuscritos que lo ponen al final. Para concluir, vamos a seguir el siguiente orden. Vamos a ver las canciones de himnos y sabiduría, salmos, Job y proverbios. De ahí vamos a considerar los Megilot, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Y de ahí vamos a ver los últimos escritos históricos, Daniel, Esdras, Nehemías como un solo y Crónicas. Y con eso vamos a concluir nuestro estudio del Antiguo Testamento y seguimos con el Nuevo.